El día de hoy vengo a hablar de un tema muy interesante debido al tipo de proyectos en los que en algún momento se involucra el grupo Hilarios. En cuanto a su parte hidrológica, hidráulica, no estamos libres de ver en la vía práctica proyectos de presas. Tenemos básicamente dos tipos de presas. Esta presentación no va a ser de conceptos, no se trata de dar una clase. Lo que quiero el día de hoy, si me pueden acompañar, es mostrar un caso real, o bueno, un caso adaptado a partir de un caso real, que nos va a servir para mejorar nuestros criterios de diseño, también para eh, tomar decisiones más precisas en campo que nos pueden permitir ahorrar tiempos, evitarnos problemas a la hora de proyectar una presa y aquí viene el comentario, ¿no? Tenemos dos tipos de presas principalmente. Tenemos presas de almacenamiento de agua y presas de almacenamiento de relaves. ¿Sí? En estos tiempos donde la industria minera ha despegado con tanta fuerza, es común escuchar de presas de relave, ¿sí? Sin ir muy lejos, tenemos en Arequipa, de donde orgullosamente yo les estoy hablando, algunos proyectos mineros muy cerca de la ciudad. Aquí tenemos el caso de la minera Cerro Verde y así muchas de nuestras ciudades en el Perú y seguramente si me están escuchando de otras latitudes del mundo, la industria minera está caracterizada por una de sus estructuras denominada presa de relave. Sin embargo, antiguamente, hablamos de hace miles de años, siempre han existido presas con fines de riego, lo que seguramente ya les había comentado Jorge. Nuestras presas buscan regular los caudales y garantizar la época de estiaje, o por lo menos alargar los meses de riego, ¿sí? Sin más, no quiero extenderme, decía que no es una sesión eh, teórica. Lo que quiero exponerles hoy día es un caso práctico, para lo cual paso a exponer la casuística, ¿ya? Se trata de un proyecto ubicado muy cerca en la ciudad de Moquegua, donde podemos ubicar en esta zona el eje de presa. Voy a abrir nuevamente el Google Earth. ¿Por qué es importante? Y vamos tocando este punto. Me gustaría que me acompañen, estimados colegas. Me gusta mucho los cursos que imparto, tener una dinámica de pregunta-respuesta, interrupción en cualquier momento. Incluso me gustaría preguntarles a medida que vaya desarrollando la exposición, si están tomando atención, si tienen alguna duda para resolverla sobre la marcha. Por ahí veo algunos nombres conocidos, gustoso de poderlos tener en sala. Allenberg, amigo, David, Estefanía, amiga, Giovanni, John, Jorge, Coco amigo, Percy, Ray, Robert Cuellar, ingeniero, buenas noches con todos ustedes. Si tienen alguna consulta, algo que añadir, en base a la mucha o poca experiencia que tenemos en este rubro, yo tengo ya algunas presas en mi historial, también bastante criterios para análisis de estabilidad de taludes. Actualmente me vengo desempeñando como docente de cursos de especialización. Y bueno, alguna labor académica, investigación que llevamos con la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica. Así que si por ahí hubiera algún comentario algo que añadir, gustoso de recibir sus recomendaciones. Entonces, vayamos a lo que les acaba de comentar. Esta es la ubicación del proyecto. Decía que se trata de una presa en la provincia de Moquegua, perdón, la provincia Mariscal Nieto, dentro del departamento de Moquegua, muy cerca a las zonas de Torata, Coajone, ¿sí? Acá ubicamos concretamente el eje de presa, ¿ya? Vamos viendo un poco y discutiendo que la definición del eje de presa no debe ser un dato, sino debe obedecer a una evaluación, básicamente permeabilidad de la zona, de la impermeabilidad del potencial eje de presa. En otras palabras, se debieron eh, evaluar ejes tentativos para finalmente la ubicación de, en nuestro caso, el eje de presa.
El eje de presa no es más que, y lo vamos a mostrar de una vez en un caso aplicativo, ¿ya? Este es el software Slide, un software muy popular dentro del ámbito geotécnico, de consultoría, de construcción, en Perú al menos, en donde, bueno, nos va a permitir entender a qué denominamos cerrada, en este caso el eje de presa o cerrada, corresponde a una línea representativa por donde el cuerpo de la presa va a tener lugar y va a dar lugar a un embalse. Entonces, aquí tenemos la sección del proyecto, ¿sí? Aquí tenemos la sección un poco del proyecto esquemática, donde podemos ver que este sería el eje de presa, que tenemos el cuerpo, se trata de una presa de materiales sueltos, ello veremos en un momento más, obedece a la disponibilidad de materiales de cantera, también obedece a un tema económico, debe definirse a través de una evaluación entre varias alternativas, de una evaluación óptima entre varias alternativas. Para nuestro caso concreto, por lo limitado del tiempo, ya se cuentan con datos de la parte hidrológica, tenemos un volumen útil, también decimos de que es importante reconocerlo en un proyecto real, no se dispone de la totalidad del volumen almacenado, sino va a haber para un cierto periodo de vida de la presa lo que se denomina un volumen muerto, que es un volumen no aprovechable. Sí, en nuestro caso tenemos la cota del volumen muerto, correspondiente a 2.822 metros sobre el nivel del mar. No sé si aquí logran apreciar. Ujú. Ya, esta sería la cota 2.822. Si me permiten un segundito, voy a empezar a usar las herramientas de zoom, son muy útiles en este caso. Y ya, entonces podemos ver aquí la cota del volumen muerto, correspondiente a 2.822 metros, ¿sí? Que con el esquema está representada por esta línea azul. Perfecto. Se suele ubicar la toma de fondo próxima a esta cota de volumen muerto, ¿no? Tendría sentido colocarla por debajo, ¿sí? Además tenemos otras cotas notables que debemos de siempre considerar, que es la cota o denominado nivel de aguas máximas ordinarias y nivel de aguas máximas extraordinarias. En el caso de una avenida donde el aliviadero de masías debe trabajar a su capacidad de diseño. Si esto impide que se produzca un desbordamiento, pudiendo llevar consecuentemente al colapso de la presa. Mencionar que es la principal causa de fallas de taludes de presas, ¿no? De cuerpos de presas. Y eso para tener una idea clara del proyecto. Además, quiero mencionar que por su ubicación en el sur del Perú, como podemos apreciar, sí, es una zona, bueno, se sabe que el sur del Perú, la zona de Arequipa, Tacna, Moquegua, es una zona altamente sísmica, por lo que vamos a repasar en esta breve presentación aspectos de diseño sísmico de presas, ya que a la fecha hay una gran confusión por desconocimiento de los parámetros de diseño sísmico, en particular para grandes presas, ¿sí? En el Perú ya se están construyendo desde hace cerca de 50 años, yo diría por lo menos unos 30 años, presas cuya altura supera los 15 metros. Según la guía del Small Dams, un poco la muestro, esta es una referencia que me gustaría que siempre puedan manejar. Para aquellos interesados, yo tengo un blog donde siempre encuentro la información, ¿dónde está? Perdón, blogspot.com nada más me parece que es, donde siempre encuentro la información con la que trabajo, ¿ya? Y con la que hago mis exposiciones. Entonces, por aquí tenemos el caso de presas y aquí van a poder encontrar la guía o el manual de la Small Dams
en español, traducida a la última revisión del año 1987. Bastante antiguo, pero se sigue utilizando. Solo como referencia, no me voy a extender sobre esto, la guía denominada Small Dams está hecha para presas de hasta 15 metros de alto o lo mismo decir 50 pies. Aquí la tienen disponible de manera libre y gratuita en internet, en inglés. Es su tercera edición. Ya lo veremos en un momento más. Entonces, nuestro proyecto, nuestra presa, está caracterizado por una altura máxima de la presa de 32 metros. Entonces, eso también se refleja en la sección esquemática donde en esta sección en particular tiene 29 metros, pero la sección máxima, la altura máxima de la presa es de 32 metros. Nuevamente medida desde el eje del río. Muy bien. Al tratarse de una presa de más de 15 metros de alto, ya cae fuera de la categoría de presas pequeñas y sería para nosotros una gran presa. Cuando hablamos ya de grandes presas, debemos referirnos a los boletines de la ICOL, por ejemplo, es una de las instituciones más que más ha contribuido en este campo. ICOL no es más o no son más que las siglas de International Commission on Large Dams, donde large dams quiere decir grandes presas. Para ser considerada una gran presa, uno de los requisitos fundamentales es tener una altura superior a los 15 metros. ¿Ya? Esta norma ICOL es tan genérica, tan generalizable, que incluso se adapta a proyectos mineros como presas de relave e incluso proyectos que pudieran tener alturas de hasta 200 metros. Ya más allá de los 200 metros de alto se denominan presas ultra altas, ¿ya? Como es el caso de algunos proyectos, como el caso de Hidro y Tuango en Colombia, en China hay muchas presas, entre otras. No voy a mencionar nombres particulares, hablamos de presas de más de 200 metros de alto. Nada más, vamos a ver cómo, teniendo información sobre la hidrología del proyecto, el diseño hidráulico, eh, por ejemplo, el nivel de aguas máximas ordinarias, el nivel de aguas máximas extraordinarias, podemos definir nuestra cota de corona de presa. Importante que entre el nivel de aguas máximas ordinarias y el nivel de corona de presa existe una cantidad denominada borde libre. Entonces vamos a empezar a hablar del borde libre. De manera muy, muy breve, decimos que el borde libre es aquella defensa contra el desbordamiento temporal producido por oleaje de viento sismo. Dice que es la suma de la marea eólica, ¿sí? También la altura de las crestas de ola producidas por el viento, sumado a la marea eólica, para que se entienda, el rodamiento de las olas que puedan romper sobre el talud, es muy pequeño en realidad, y un asentamiento de la corona, que suele trabajarse un poco para que lo veamos, no sé si lo puse por acá, el asentamiento de la corona, todavía en este caso se adopta este criterio, puede trabajarse como el 3% de la altura total. Para nuestro ejemplo, se puede asumir con seguridad, siendo conservadores, un asentamiento de 1 metro. ¿Sí? Entonces, estas cantidades se van a considerar y finalmente han permitido que no muestro el detalle hidrológico, ya que no es una exposición de hidrología, aquí Jorge nos podrá apoyar. eh, Muestro ya el resultado del borde libre final, ¿no? Que se ha considerado como 2 metros, lo cual da lugar ya a nuestra sección de presa, donde lo único que nos estaría faltando sería el ancho de la corona y la inclinación de los taludes. Para ello hay que tomar en cuenta la constitución del cuerpo de la presa. Entonces decíamos que tenemos presas en tierra, presas de roca, enrocado, y también tenemos presas de fábrica, se denominan, o presas de gravedad, normalmente de concreto a manera de un muro de contención, o ya cuando son presas de más de 100 metros de alto, más de 80 metros de alto, se puede hablar de presas de concreto compactado con rodillo. Ahí Estefanía nos podrá compartir su experiencia posiblemente. Y bueno, de lo que vamos a hablar el día de hoy son de presas de materiales sueltos. En particular, hemos escogido un ejemplo de una presa de enrocado, para lo cual vamos a mostrar un poco la zonificación de la presa. Aquí tenemos, voy a
pasarlo un poco a este lado. Aquí tenemos ya un poco el proyecto más desarrollado. Si podemos ver, en la parte central tenemos un núcleo de arcilla, que es un elemento de impermeabilización. En los extremos tenemos los denominados espaldones de enrocado y en la parte central tenemos un elemento de transición, que bueno, finalmente entre elemento y elemento tenemos materiales de filtro que van a impedir el lavado de finos o el desarrollo de presiones de poro poco deseables. Ya solo como criterio. Algunos otros datos que entran, me olvidaba decir en el cálculo del borde libre, son la velocidad del viento, que como entenderán produce la marea eólica, y también la máxima distancia denominada dentro del embalse. Si este es el eje de presa, tomamos las distancias a lo largo de todo el área, digamos, el espejo de agua de un embalse, y a la máxima le vamos a denominar fetch. Esta máxima longitud nos va a definir también, de acuerdo a algunas recomendaciones, el borde libre. Así que de todo ello, se concluye para este proyecto que el borde libre fue de 2 metros. ¿Ya? Como hay, de acuerdo a la evaluación de disponibilidad de materiales de cantera, hay un eh, núcleo de arcilla como parte del cuerpo de la presa, vamos a tomar un criterio también interesante que es tomado de la SPANCOL, la guía española, así como la ICOL es la SPANCOL, que nos propone predimensionar el ancho de la presa a partir de una relación del gradiente hidráulico. En este punto sí voy a citar algo básico que todos debemos conocer, que es la definición de permeabilidad, la famosa K, ¿sí? También podemos citar el experimento de Darcy, en donde Darcy demuestra que esta velocidad a la que circula el agua por un medio, si es que ubicamos dos puntos, un punto, por ejemplo, A y un punto B, decimos que si es que colocáramos un piezómetro o un tubo abierto en donde el agua alcanza su nivel de equilibrio, a diferencia de la manguera de gasfitero, como seguro más de uno de nosotros ha experimentado, no se van a producir el famoso caso de los vasos comunicantes, sino por el contrario vamos a tener unas pérdidas de energía hidráulica. El agua se llenará de esta manera y a esto se denomina una pérdida de energía hidráulica, ¿sí? ¿Por qué cito al experimento de Darcy? Este experimento permitió relacionar algunas cantidades. Decíamos, relaciona la velocidad de circulación del agua con esta pérdida de energía hidráulica y lo hace por medio de esta cantidad adimensional. Si es que la separación entre estos dos puntos es L, decimos que la velocidad se demuestra, llegó a ser demostrado experimentalmente, es directamente proporcional mediante una constante proporcionalidad que es la permeabilidad a las pérdidas de energía hidráulica sobre la longitud en la que se desarrolla, ¿no? Y a esta cantidad se le llama gradiente hidráulico. Entonces, mientras mayor gradiente hidráulico tengamos, estamos hablando de mayores pérdidas de carga, estamos hablando de mayores velocidades que pudieran producir problemas de erosión interna o tubificación, ¿sí? Para salvarnos o cuidarnos de problemas de tubificación, es que la SPANCOL también nos recomienda este criterio, como pueden ver, H sobre W. H sobre W para nuestro caso no sería más que la pérdida de energía hidráulica que en nuestro modelo viene dada por, ya lo vemos, del experimento de Darcy a la realidad, ¿no? En este caso, la pérdida de energía hidráulica vendrá dada por la diferencia de alturas entre este punto y este punto, por ejemplo. Se dan cuenta, hay una pérdida de energía hidráulica traducida en una posición del nivel freático entre la distancia, en este caso, que debe superar o que debe atravesar el núcleo de arcilla. ¿Sí? Esa relación se busca que permanezca por debajo de 2.02 H sobre W, donde conocemos el valor de la altura de la presa y podemos predimensionar el ancho del núcleo de arcilla. Hasta aquí me gustaría saber si los puntos que hemos venido tocando, que todavía no son estabilidad de taludes, están quedando claros. Me gustaría escuchar los colegas. Sí, todo claro, Inge.
Y excelente, excelente. Y ya decíamos, para finalizar, vamos a recurrir a algunas guías de diseño. Tenemos la misma iCol. Cualquiera de estas guías se estarán compartiendo con ustedes. Permítanme organizar un poco el material. Dejen sus correos. En todo caso, les comparto mi número de... eh, acá lo voy a hacer, perdón. Al final de la exposición les dejaré, bueno, en alguna parte, déjenme ver dónde sería. Acá. Acá les dejo mi número de teléfono para compartirles los materiales. Yo dicto cursos de capacitación en estabilidad de taludes desde hace más de 2 años, de manera ininterrumpida. Entonces se ha logrado formar una gran comunidad de exalumnos. A la fecha somos más de 550, así que en este grupo de consultas, seguro más de uno de los aquí presentes formará parte de este grupo. Me gustaría que lo comentaran. Si hay alguno aquí del grupo de consultas, les agradecería que nos confirmen. En el grupo de consultas también estaré compartiendo las guías a las que hago referencia el día de hoy. Aquí está mi número de contacto, me pueden escribir para solicitarme cualquier material que el día de hoy quizá no se pueda mostrar con el detalle suficiente. Muy bien, entonces aquí podemos ver algunas normativas, algunas investigaciones donde se proponen con fines de predimensionamiento los ángulos de inclinación de los taludes. ¿Ya? Eh, Normalmente esto obedece a lo estuve revisando a profundidad últimamente, esto obedece a la resistencia, los esfuerzos cortantes del enrocado, en este caso, para el caso de presas de enrocado, ¿sí? En donde ya la práctica constructiva, los que se dedican a esto me lo dirán, hablaban de una inclinación de 1.5 en 1, ¿sí? 1.5 horizontal, uno vertical. El día de hoy vamos a desmentir algunos mitos. Como siempre, los criterios de predimensionamiento son solo eso. Nosotros estamos en la obligación de corroborar esta información a partir de análisis de estabilidad de taludes, si fuera el caso, elementos finitos y mucho mejor instrumentación geotécnica, ¿no? El día de hoy daremos el primer paso, al menos mediante análisis de estabilidad de taludes, pero sí debemos aprender a interpretar correctamente lo que se señala por acá, ¿no? Dice recomendaciones, talud aguas arriba, talud aguas abajo. Entonces, para el caso de espaldones de roca con núcleo central, podemos ver que eh, las inclinaciones son similares. Normalmente este talud es mucho más echado, el de aguas arriba, y el de aguas abajo suele ser más empinado. ¿Ya? Aquí hablamos de 1.3 horizontal, 1 vertical, a 1.8 horizontal, 1 vertical. Entonces creo que sí se está entendiendo. Muy bien. ¿Ya? El ancho de la presa de la corona también debe ser verificado. En este caso se ha tomado la recomendación de la ICOL, creo que no lo mostré, también es muy importante, en donde, la SPANCOL, perdón, en donde por cálculo quizá obtendríamos un ancho de presa de 6.5, 7 metros, pero SPANCOL incluye un criterio adicional, ¿no? Que cuando tengamos exigencia sísmica, debemos darle 25% más. Es un criterio interesante que también lo refleja en la ICOL y que en nuestro caso nos lleva a considerar un ancho de presa, de corona, perdón, de 9 metros. ¿Sí? Y ya con toda esa información estamos en capacidad de ya preguntarnos qué características o qué propiedades tiene cada uno de estos materiales. Para lo cual vamos a hablar de brevemente, si me lo permiten, voy a borrar esto. Vamos a hablar eh, de lo que se entiende, porque la idea de este tipo de presentaciones es también invitar a los que nunca han trabajado con presas a que se interesen en el tema, invitarlos a pensar en lo que aprendimos en la secundaria, ¿sí? Si bien es cierto, vamos a evaluar la estabilidad de un talud de una manera muy compleja, etcétera, etcétera,
lo que buscamos también es entender el principio de funcionamiento detrás de esto, ¿no? Lo que va a pasar si queremos entender el comportamiento de un talud y predecir su comportamiento a la rotura, que es lo que hace la estabilidad de taludes, la técnica de equilibrio límite, es simular o imaginarnos que este es como si fuera un objeto, sí, un pequeño objeto apoyado sobre un plano inclinado. Eso es lo que vamos a tener acá, un objeto apoyado sobre un plano inclinado, en donde este objeto posee, por ejemplo, su propio peso, puede poseer también, puede estar bajo el efecto de una carga sísmica. Vamos a trabajar por ahora el caso de peso propio. Cuando tengamos el peso propio, adicionalmente vamos a ver que hay una componente del peso que yo le llamo T actuante y otra N actuante. Entonces, de la secundaria les decía, lo que tenemos es que si es que este contacto es rugoso, se va a manifestar una fuerza de fricción que le voy a poner diferente a la máxima. ¿Por qué no? Porque del colegio teníamos que la fuerza de fricción máxima es mu por la normal. Esa famosa ecuación por la que quizá muchos hemos desaprobado los cursos, en el colegio digo, no en la universidad, nos lleva a pensar de que si esta normal, por ejemplo, la componente de fuerza normal valía 20, mu por la normal debería valer, si mu, que podía asumir valores, por ejemplo, 0.3, mu por la normal debería asumir un valor de 6, si no me equivoco, ¿no? 20 por 0.3 es 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría? Que esta componente de fuerza tangencial podía ser diferente de 6. Podía ser, por ejemplo, un 4. Entonces, no habría equilibrio de fuerzas. No quiere decir que esta fuerza máxima, mu por la normal, debe ser igual a la fuerza T actuante. A pesar que existe equilibrio, normalmente este valor fuerza máxima, que será la máxima resistencia que opone el plano inclinado al deslizamiento, eso ya lo vamos a relacionar con la resistencia de los suelos, nos dará lugar al concepto de factor de seguridad. El factor de seguridad será este FF máximo sobre el T actuante, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalles. Decimos que cuando la fuerza actuante por algún motivo, puede ser mediante la aplicación de una fuerza adicional, puede ser un caso de sismo, etcétera, que sea de 2, va a ser que T actuante, que vale 4, más la fuerza adicional, que vale 2, se haga igual a la fuerza resistente del terreno. Allí decimos que la reserva de resistencia es de 6 sobre 4. Numéricamente hablando, esto se asemejaría a un factor de seguridad de 1.5. Entonces ya podemos entender a qué nos vamos a referir con factor de seguridad. Ahora, si es que podemos medir la fuerza máxima necesaria para un valor de esfuerzo normal, lo que vamos a tener es para diferentes esfuerzos normales, normal 1, normal 2, normal 3, diferentes fuerzas resistentes máximas, cada una de las cuales se puede graficar en una recta que pasa por el origen, y ese sería, por ejemplo, el resultado de un ensayo de laboratorio en una arena, pero un ensayo de corte directo, ¿sí? Lo que vamos a tener es que nuestros materiales, además de tener este comportamiento de pura fricción, también poseen un cierto comportamiento denominado fricción y cohesión, de donde surge la famosa ecuación o el criterio de falla de Moore-Coulomb, donde asume que este ángulo es un valor que se conoce como ángulo de fricción, del cual estaremos hablando el día de hoy, y esto que es la cohesión del terreno. ¿Ya? ¿Por qué hemos tocado estos temas si estamos hablando de presas de enrocado? Podemos haber escuchado de que el enrocado es como una arena grande, o se nos puede venir a la mente, ¿no? Los bloques de enrocado que pueden tener 50 centímetros, 1,5 metros de dimensión de diámetro, se podrían asemejar a un conjunto de bloques de granos de arena. Sin embargo, a este respecto, ya para caracterizar los materiales, vamos a decir que eh, en el caso de enrocados ocurre algo muy particular y lo voy a representar acá. En el caso de enrocados lo que vamos a tener es
que a medida que profundizamos, si estamos aquí hablando de un cuerpo de presa, a medida que está actuando un esfuerzo mayor por peso propio, estos bloques de enrocado van a estar sujetos a un esfuerzo de confinamiento mayor, un esfuerzo geostático, ¿sí? Como si fuera una piscina de agua. La presión, a medida que vamos profundizando, es mayor. Lo que se ha registrado, aquí tenemos al ingeniero Marsal, 1970, lo pueden consultar. Él llega a recopilar la evidencia suficiente para decir que el ángulo de fricción máximo o subcero, le podemos llamar, va decayendo con el esfuerzo de confinamiento. Entonces, un esfuerzo de confinamiento 1, un esfuerzo de confinamiento 2, un esfuerzo de confinamiento 3. En donde, si somos observadores, la pendiente de esta recta o de esta curva, que al final también es una curva, sería el ángulo de fricción. ¿Qué va a ocurrir? Que para este tipo de materiales, geomateriales, como es el caso de un enrocado, la envolvente de falla ya no será una recta, sino será ahora, y de allí la discusión que tendremos el día de hoy, será una curva, donde estos son los esfuerzos normales y estos son los esfuerzos resistentes máximos. Normalmente uno de los primeros autores, esto es incluso antes, ¿no? Me parece que es 60 y pico, 62, algo así. El ingeniero Leps propone un artículo en donde se llega a determinar mediante integración de esta curva, y bueno, se puede hacer una hoja Excel, yo lo hice en alguna oportunidad, una curva de estas características, ¿sí? En donde, si podemos ver, acá tengo un ejemplo preparado, ¿ya? Esta es una curva típica de Leps que define el comportamiento resistente de los enrocados, ¿ya? En términos generales, ya que estamos hablando de un proyecto real, un poco con fines de discusión práctica, en donde podemos ver que la curva no es perfectamente lineal, sino que tiene una cierta concavidad, donde la tangente en cualquier punto de esta curva vendría a ser el ángulo de fricción, ¿sí? Ya el ángulo de fricción que va teniendo lugar, el ángulo de fricción, el ángulo de fricción. Pero, ¿qué ángulo de fricción, no? Vendría a ser aquí un ángulo de fricción 1, aquí un ángulo de fricción 2, aquí un ángulo de fricción 3, donde estaríamos aquí hablando de este ángulo de fricción, por ejemplo, de este ángulo de fricción y de este otro ángulo de fricción. ¿Sí? ¿Se entiende por qué la curva de Lebs es, el criterio de falla, la envolvente falla de Lebs es una curva? ¿Me indicarían, colegas, por favor, a este fenómeno de disminución del ángulo de fricción con la profundidad? ¿Se entiende, colegas? A ver, recordemos que estamos en un debate abierto. Cualquiera de ustedes me puede hacer llegar sus comentarios. Amigo Jorge Ureña, ingeniero Robert Cuellar, ¿me indicarían si el criterio de Lebs y el motivo por el que la envolvente es curva se entiende? Am, Pareciera contradictorio, la verdad. Sí, bueno, afortunadamente tenemos la matemática y cuando se hace la integración de este tipo de curvas, lo que obtenemos es finalmente esta integral, ¿no? Yo lo puedo compartir por interno, por el tiempo no voy a mostrar el proceso de integración, pero el proceso inverso también es válido. Cuando obtenemos la derivada en cualquier punto, lo que vamos a tener es el ángulo, bueno, la tangente del ángulo de fricción, también considerado para la integración. Si tuviéramos un ángulo de fricción constante, la envolvente de Lebesgue sería una recta. En este caso es una curva y con pendiente decreciente, como se puede apreciar. Finalmente aquí es asintótico, porque ya la pendiente llega a un valor constante. Pero ya, creo que se ha despertado la curiosidad, que es lo más importante. Muchas gracias. Ya vamos a ir avanzando en la exposición. Borraré mi número de teléfono para comentar lo siguiente. Vamos a completar la caracterización geotécnica de los materiales de manera muy breve diciendo de que este material es una arcilla impermeable
que posee normalmente propiedades asociadas a cohesión y ángulo de fricción. A ver, por supuesto, si hay preguntas, Ray levantó la mano. Sí, ingeniero Jonathan. Esas propiedades de phi, ¿cómo se obtienen? Si tienes ahí un núcleo de arcilla y también a los lados existe otro tipo de material. O sea, para hacer el análisis de estabilidad, ¿cómo es que Ajá. yo considero esos valores o cómo se obtiene en realidad? Si es que hablamos del enrocado, ¿ya? El enrocado, ¿te refieres al ángulo de fricción sub cero de la curva de Lebs? ¿A eso te refieres? Claro, porque yo voy a tener diferentes ángulos, imagino, y en consecuencia también voy a tener diferentes esfuerzos. No, claro, lo que se va a tener es un material caracterizado por más o menos de esta manera. Lo voy a mostrar de una forma esquemática primero. Ya podemos tener este caso de presa, donde el enrocado es un material más que posee una resistencia que se puede definir ya no únicamente a partir de un ángulo de fricción y cohesión, como es lo usual, sino en este caso se puede definir como un par de, o bueno, un conjunto de coordenadas o una curva, esfuerzo normal, esfuerzo cortante. O sea, el material es lo que se está caracterizando. No es el método de solución, pasa por pedirle a cada material por el que atraviese la superficie de falla. Tenemos una superficie de falla que atraviesa dos, tres materiales, cada uno de los materiales resistirá con su propia resistencia. ¿Se entiende? O sea, aportará resistencia independientemente del material del costado. ¿Se entiende ello? Sí, 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 sí. Bueno, mi duda más iba, o sea, ¿cómo ¿Cómo obtienes se las determina este ángulo, propiedades? este valor? Exacto, o sea, son Ya, ensayos. no, bueno, realmente deberían hacerse ensayos, pero por presupuesto, incluso en la gran minería, lo que se hace es ajustarnos eh, a un rango de valores. Se habla de un LEPS de materiales de buena calidad y materiales que van perdiendo calidad, ¿no? De baja calidad y media calidad. El detalle exacto no lo preparé el día de hoy para no extenderme mucho en la caracterización del enrocado, pero por interno también les puedo, me gustaría que puedan consultar la tesis de Cotohuanca. Se las dejo en este momento para no salirnos eh, del ritmo de la clase, ¿sí? Entonces aquí les dejo, está disponible en la red. Él hace una caracterización muy, muy exhaustiva de los materiales, donde va a encontrar respuesta a esta pregunta. Se lo estoy dejando en el chat para aquellos interesados. Sí, pero igual podemos seguir discutiendo lo interno. Pero Sí, definitivamente vamos a tener curvas de LEPS características de materiales de alta calidad y también de baja calidad. ujú. Sí, sí, quedó claro, gracias. Ya, perfecto. Entonces, para continuar y diría ya casi ir terminando con la exposición, lo que vamos a hacer es también tomar en cuenta el comportamiento sísmico al cual veníamos hablando. Entonces, de acuerdo a nuestro, eh, bueno, no tengo el nombre exacto, también está disponible en la red, lo voy a abrir en este momento, o bueno, aquí lo tengo, el manual de seguridad de presas, a ver, ¿sí? Del 2017, ya que está disponible en internet. eh, es bastante reciente, por acá no más y reglamento de seguridad de presas. Y ya, bueno, yo lo tengo descargado, aquí lo tenemos. El documento, que es de aplicación a los proyectos hidráulicos de Perú, ¿sí? Y es reciente, hace 8 años, 2017, propone la
Vamos a ver por acá. Propone, antes de hacer una evaluación del sismo, la influencia del sismo sobre la estabilidad de taludes, donde solicitan factores de seguridad de entre 1 y 1.1, propone primero referirnos a la clasificación por consecuencia del riesgo. Entonces aquí, importante, esta es una precisión que no tiene la ICOLT, porque bueno, cada país tiene el derecho de establecer sus propios límites o consecuencias de riesgo. Él dice que para el caso de presas cuya rotura represente un riesgo muy alto, se deberá considerar un periodo de retorno de 10.000 años. Recordemos que de la norma E030, ¿sí? El Reglamento Nacional de Edificaciones, con el que seguro muchos de nosotros estamos familiarizados, se presenta, y es lo que seguramente usamos muchos todos los días, se nos presenta, norma 030 diseño sismo resistente, un mapa de aceleraciones sísmicas de diseño, calculadas a partir de un análisis de peligro sísmico probabilístico para un periodo de retorno de 475 años, donde el valor Z, o zona sísmica, bueno, representa el valor máximo de aceleración del terreno, PGA, en este caso de múltiplos de la gravedad. Entonces, para los que están en la zona roja, las ciudades o los lugares, tendríamos 0.45 G. Para nuestra zona de proyecto estaríamos con 0.35 G. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta caracterización, permítame un momentito, Ray, esta caracterización, esta clasificación está basada en un periodo de retorno de 475 años. Como podemos ver, la normativa peruana exige un periodo de retorno de 10.000 años. Entonces ya se imaginarán cuál es el nivel de sismo para 10.000 años. Pero eso solo es cuando el sismo o la consecuencia de falla sea muy alta. Para una consecuencia que es alta, se puede justificar, estamos en la obligación de trabajar con un periodo de retorno entre 1.000 y 10.000 años y por una consecuencia baja de 100 a 1.000 años. Te escuchamos, Ray, y tenías una pregunta. Me causó curiosidad eso del periodo de retorno, como que uno decidía, porque a veces he visto estudios con 500 o 1000 años de periodo de retorno, y Mm. cuando hacen el estudio de amenaza sísmica, que generalmente es lo que se pide, aparecen aceleraciones bastante grandes, ¿no? Como de 0,45 Claro, o de me parece 0,50. interesante tu observación y lo vamos a traducir en números. Recordemos que como ingenieros queremos ver todo en números, ¿no? Es así que si ustedes escriben, todo está disponible en la red, es lo bueno de estos tiempos. Si ustedes escriben aceleración sísmica por sismo, por coordenadas en SICO, ¿dónde estaba? Mm, las aceleraciones, espectros, algo así. Hay un aplicativo, servicio web de consultas para la determinación del peligro sísmico. En el caso que no manejemos un presupuesto muy fuerte, estamos en etapa de perfil y queremos por lo menos ver las diferencias entre manejar periodos de retorno, como estábamos viendo, ¿no? Muy bajos, del orden de 100 años, que casi nunca se dan, 1.000 años ya es considerable, e incluso más, podemos ir a este aplicativo, ¿sí? Donde pueden ver, les estoy dejando el enlace en los comentarios, donde ingresando con su número de documento, esto normalmente yo lo hago en Google Chrome, es mucho más estable, no sé el motivo por el cual sucede de esa manera. Uno puede ingresar aquí, a ver, ya está.
Bajo esta interfaz uno ingresa la coordenada del lugar y realmente tenemos la evaluación de peligro sísmico para este proyecto concreto, donde para las coordenadas consideradas 16.92 y 70.82, afortunadamente se cuenta con el peligro sísmico para este punto de coordenadas 16, mandado a hacer, ¿sí?, por un consultor, eh, donde, como decía el colega, para un periodo de retorno de 475 años, que sería la curva azul, el nivel de PGA o aceleración de diseño correspondería a un periodo de retorno aproximadamente, bueno, un periodo estructural, porque sabemos que este es un espectro de aceleraciones, o pseudoaceleraciones, correspondería a un periodo estructural de cero, ¿sí? Donde para 475 años el valor de PGA, aquí lo vemos más grande, 0.423. Y si comparamos ese valor de 0.423 con lo que vimos en la norma E030, que decía 0.35, 0.423 contra 0.35 resulta significativamente mayor, ¿no? Bueno, no muy significativamente mayor. Lo que sí resulta mayor es, en este caso, ya asumir un periodo de diseño de 1000 años. Antes de entrar al detalle numérico, he considerado prudente mostrar lo que entiende la norma peruana por categoría de riesgo. Entonces, el caso de riesgo muy alto es cuando se produzcan pérdida de numerosas vidas humanas, cuando ocurre una rotura de presa. Cuando hablemos de una categoría riesgo B, es cuando se produzca la pérdida de algunas vidas humanas, posiblemente personas que estuvieran trabajando cerca de la presa. Y el caso de categoría riesgo C es cuando de ninguna manera vaya a ocurrir alguna pérdida de vidas humanas. Entonces, sí tenemos manera de cuantificar o de categorizar nuestras presas y escoger nuestros periodos de retorno. Para ser más preciso en esta elección, aquí les estoy mostrando la traducción directamente del ICOLT, que es la referencia internacional por excelencia de grandes presas, donde hablamos de, para consecuencias extremas o altas, un periodo de retorno de 10.000 años, en el caso que, digamos, no contáramos con información de peligro sísmico determinístico. Es lo que está acá también. ¿Sí? Debería hacerse una evaluación determinística para un riesgo de falla muy alto. Pero en caso de no contar, se podría recurrir a un periodo de retorno de 10.000 años. Muy bien, para el caso de consecuencias moderadas, habla de un periodo de retorno de 3.000 años, y para el caso de baja consecuencia, hablamos de un periodo de retorno de 1.000 años. Entonces, ya podemos concluir que al menos, aun cuando la consecuencia sea baja, deberíamos evaluar nuestros taludes con un periodo de retorno de 1.000 años. ¿Sí? 475 años está dentro de este rango, sí, sí está. ¿Ya? Entonces, por la norma peruana, sí tenemos la opción de trabajar con un periodo de retorno de 475 años, aunque si somos pegados a la iColt, yo hago mis diseños con un periodo de retorno de 1.000 años. Y incluso si ya son proyectos mineros, se han hecho ajustes, ahí está la Canadian Dam Association, la CDA del 2019, que permite ya no recurrir a 3.000, sino a 2.475 años. Entonces, ahora podemos encontrarle sentido al aplicativo web, que hemos visto que de una manera muy, muy rápida, creo que hay que volver a ingresar las coordenadas, eran, ¿cómo vamos con el tiempo? Me comentan por favor, 1692, a ver, 1692, 70, 82. Vamos terminando, ingeniero. Sí, 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 gracias. Bueno, esta exposición va a referirse más a parámetros de diseño que a resultados netamente del uso de un programa. Entonces, con esto los voy a dejar. Permítame terminar con esta parte. Y bueno, posiblemente podamos programar otra presentación ya con el diseño completo, detalles más técnicos. Voy a mostrar el resumen de resultados de manera que podamos constatar que también se están respetando factores mínimos de seguridad exigibles, ¿ya? Pero primero terminemos esta parte. Muy bien. Entonces, por ahí decíamos 1692.
y 7082. Hace un momento vimos que se habían generado las curvas, ¿sí? Sin embargo, yo ya las tengo por acá, por si me ocurría este tipo de cosas. Y estos son los resultados que entrega este aplicativo web. Los estoy superponiendo con el resultado del estudio de peligro sísmico encargado a un consultor para este mismo proyecto, en donde podemos notar algunos aspectos interesantes. Lo primero, que para 475 años de periodo de diseño, bueno, de periodo de retorno, se manejaba de acuerdo a la norma de 0,30 un, eh, un valor de aceleración de diseño PGA de 0,35. En este caso tenemos 0,42 del estudio de peligro sísmico, ¿sí? Entonces ya hay una primera diferencia. Si es que entramos al aplicativo web, lo que nos va a dar ya no es 0,42, sino es 0,39. Parecido, pero sigue siendo más alto que 0,35. Para 1000 años, que sería lo mínimo que deberíamos considerar para esta presa, eh, en el estudio de peligro sísmico encargado a un consultor tenemos 0,54. En cambio, en el aplicativo web ya nos da una idea, ¿no? 0,48. Entonces, lo que podemos concluir es que si estamos en una zona sísmica, los valores del aplicativo web nos servirán como referencia para estimar aceleraciones de diseño PGA ligeramente mayores, ¿no? Entonces, si redondeáramos esto, sería 0,5, que ya se aproxima a 0,54, ¿sí? Pero ya es mucho mejor que trabajar únicamente con 0,35. Y si requiriéramos para el caso de riesgo moderado, a ver, no, sí, riesgo moderado de 2475 años, aquí contamos con una aceleración de diseño del aplicativo de 0,6 y de, el estudio encargado al consultor de 0,7. Con ello, y antes de finalizar, quiero mostrar el efecto que tiene. Esta es la misma curva de LEPS, ¿sí? Eh, para diferentes, si acá se dan cuenta, diferentes esfuerzos de confinamiento, lo que representará para nosotros diferentes alturas de la presa. Entonces se dice que para presas de más de 50 metros de alto es casi una obligación usar el criterio del LEPS. En cambio, para presas de menos de 50 metros de alto, posiblemente 40, 25 metros de alto, ya podemos aproximar, estimar valores de ángulo de fricción y cohesión equivalentes. Entonces, notemos de dónde sale esta cohesión equivalente que vamos a encontrar en más de un expediente técnico de nuestros enrocados, donde podemos ver que para un envolvente de LEPS con un gran esfuerzo de confinamiento, al hacer un ajuste lineal, se corresponde con un intercepto que sería equivalente a una cohesión en un criterio de falla Moore-Coulomb de 58,7 kilopascales, que sí es considerable, es muy alto. En cambio, para la misma envolvente el EPS con solo un esfuerzo de confinamiento de hasta 1000 kilopascales, hablamos de un intercepto de 19,3 o casi 20 kilopascales. Eh, ¿Cuál es el efecto en la estabilidad de estos parámetros resistentes para que nos demos cuenta? Si bien es cierto, el tiempo no nos va a permitir posiblemente correr un análisis de estabilidad de taludes en slide, se dispone de una herramienta muy práctica que vengo implementando desde hace ya un buen tiempo, que es el ábaco de Michalovsky. ¿Ya? En este ábaco de Michalovsky uno cuenta con información sobre la altura de la presa, ángulo de inclinación de la presa, que vendría a ser este ángulo beta, 60, por ejemplo, está asociado a esta curva. Lo que se hace es, con las propiedades del talud, se sube y en nuestro caso podemos simular lo que pasaría con una presa de lo que acabamos de discutir, ¿sí? De, estamos acá, ¿no? Ya una presa con 19
kilopascales de cohesión y una presa con 59 kilopascales de cohesión. Con 19 kilopascales de cohesión y 59 kilopascales de cohesión. Los ángulos de fricción, bueno, los tenemos también de acá. Serían el arco tangente de 0,77 para 59, sería 37,6 grados. Y para la curva de 19,3, el arco tangente de 0,84. Se aconseja que para alturas menores a 50-40 metros seamos conservadores. Este sería el caso de una presa de 40 metros, por ejemplo, o menos, de 25 metros, de 40 grados de ángulo de fricción. ¿Sí? Ya está. Entonces, si la altura de nuestra presa, por ejemplo, es, como habíamos dicho, de 40 metros, el impacto que se tiene entre ser conservador, que estamos hablando de un eh, ángulo de fricción y cohesión para una presa de baja altura, con bajo esfuerzo de confinamiento, es tener un factor de seguridad de 1,7. ¿Sí? En cambio, cuando tenemos la presa de, por ejemplo, 60 metros, vemos que incluso con 60 metros podría ser más estable que la presa de 40 metros, debido a que desarrolla una cohesión equivalente, una cohesión aparente. Este alcance, con esto quizá para ya despedirme por tiempo, quisiera dejar un mensaje, ¿no? Que cuando evaluemos la estabilidad de taludes de presas y propongamos ángulos de inclinación, debamos tomar en cuenta múltiples criterios, ¿no? A ver, sí, bueno, múltiples criterios, como son el sismo de diseño, como son la disponibilidad de canteras y también como son los niveles de esfuerzo a los que están sometidos nuestros materiales. También tiene que ver un diseño, esta es una disciplina, bueno, es parte de las presas son proyectos multidisciplinarios donde vamos a interactuar con otras disciplinas. Por ello también hay que tomar en cuenta la influencia de otras disciplinas sobre el diseño finalmente geotécnico. Y también el avance de las guías de diseño y las normativas. Con ese mensaje nada más los dejo. Todos tenemos algo que aprender, pero mucho por compartir, por enseñar. Con ello me despido, nuevamente deseándole un feliz aniversario al grupo Hilarios, su séptimo aniversario. Y si hubiera alguna pregunta, no sé si el moderador va a dar pie a las preguntas. Vamos a dejar la exposición por el momento en este punto, por tiempo. Le agradecemos, ingeniero, por su presencia en este evento. El tiempo quedó corto para este tema tan importante. Esperamos tenerlo en una próxima exposición donde podamos desarrollar